Ok. Entonces, ya, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio semanal de nuestro instituto. Hoy, por primera vez en este semestre y también por primera vez después de más de 2 años, otra vez aquí presencial y también en línea por Zoom, ¿no? Y es ya, un gran placer que Nora Bretón nos visitó hoy para ya, inaugurar nuestro coloquio híbrido. Y déjeme decir algunas pocas palabras sobre su ítem. Nora hizo su maestría y doctorado en CINVESTAF y realizó después un postdoctorado en la Universidad del País Vasco, en España, y actualmente es investigadora en el Departamento de Física del CINVESTAF. Sus intereses de investigación se centran en la relatividad general, soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein, black holes, colliding waves, cosmology, y en la electrodinámica no lineal. Durante su carrera ha publicado más de 90 artículos y graduado 12 estudiantes de maestría y 6 de doctorado. Nora, otra vez, muchas gracias por visitarnos hoy y esperamos a tu conferencia. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí, espero que sea, no pasarme de la hora, eso se los aseguro. Bueno, entonces, les voy a presentar unas ideas muy sencillas, pero quiero ilustrar la cuestión de que en electrodinámica no lineal podemos tener señales que propagan a velocidad diferente de la luz. Bueno, eso no es una novedad porque en un material así ocurre, ¿no? Las señales se propagan a velocidad menor que la de la luz. Pero bueno, esto se supone que ocurre en vacío, pero en presencia de campos muy intensos. Entonces, bueno, ¿por qué la electrodinámica no lineal? Resulta que cuando los campos son muy intensos, del orden, pues aquí dice 10 a la 16 volts o 10 a la 16 Tesla, cuando un campo de esta magnitud se presenta en el vacío, ocurre lo que es la polarización del vacío. Entonces, toda esta creación de pares electropositrón ocurre y entonces ese vacío pues presenta propiedades como de un material. Entonces, aquí el lagrangiano pues no va a ser el lagrangiano de Maxwell, sino una función de los dos invariantes, F y G, los dos invariantes electromagnéticos. No es una cosa tan arbitraria, porque, digamos, son campos que no son muy, que no varían muy rápidamente, no varían mucho en el tiempo, pero bueno, dentro de eso, pues sí hay generalidad en esta función. Y bueno, como les decía, pues las señales se pueden propagar a velocidades diferentes que la de la luz. Aquí nada más estoy definiendo el dual, que es esta función que nos lleva del campo eléctrico a magnético, bueno, o esta transformación. Bien, dentro de esa generalidad de los lagrangianos que dependen de F y G, los invariantes, pues hay dos que son los que más, digamos, base física tienen o podríamos considerar que son los más razonables. Y uno es el de Bohr-Ingel, que lo propusieron Max Born y Leopold Ingel en el 1934, con el objetivo de que la infinitud de la energía en la posición de la carga se resuelve. Y entonces proponen que hay un campo máximo, que es una nueva constante de la naturaleza, que es de esa magnitud. Y proponen este lagrangiano. Entonces, una condición pues es que cuando los campos no sean tan intensos, que regresemos a la electrodinámica de Maxwell, como ocurre aquí. Si desarrollamos la raíz, pues regresamos a orden 1 en vez, a primero, bueno, eliminando los términos de orden 1 en beta, en b cuadrada, perdón, pues llegamos a este lagrangiano. El otro también
razonable o importante, digamos, es la electrodinámica importante, digamos, es la electrodinámica no lineal de Euler-Heisenberg. Y ellos llegan a esta ecuación a partir de una ecuación derivada de electrodinámica cuántica. Esta es una aproximación o una versión de campos débiles de esta versión de electrodinámica cuántica. Entonces aquí la constante, pues es la constante de estructura fina, y a primer orden, pues consideramos nada más estos términos. Entonces, como ven, son no lineales, y de ahí el nombre de la electrodinámica no lineal. Entonces, bueno, estas electrodinámicas pues tienen propiedades interesantes y experimentalmente pues hay algunos efectos que se han detectado y otros que todavía no, por la alta energía de campos que se requiere. Entonces, lo que pretendo es derivar las ecuaciones de la electrodinámica o las ecuaciones electromagnéticas a partir de la acción, y después en esas ecuaciones introducir una discontinuidad en la primera derivada del campo y ver cómo surge este otro cono de luz, ¿no? Vamos a tener dos conos, el cono normal de Maxwell, donde la luz se propaga a velocidad c, y otro cono deformado o modificado, que va a ser resultado pues, de esta dependencia no lineal de lagrangiano. Pero que de hecho voy a tomar una versión muy sencilla. Bueno, eso es, y vamos a comentar en el cono modificado. Entonces, bueno, aquí es la acción, ¿no? La acción de una partícula cargada. Este es la interacción de corriente-campo, y este es el lagrangiano, dependiendo de los dos invariantes, donde, bueno, el potencial electromagnético pues está relacionado con el tensor electromagnético de esa forma. Y si variamos la acción con respecto a las coordenadas, pues llegamos a la ecuación de fuerza de Lorentz, que es la que rige el movimiento de la partícula de prueba, ¿no? Bueno, de carga E. Ah, pues ahí está. Ay, me falta una E, ¿verdad? Por ahí. Okay, no sé. Bien, ahora si variamos con respecto al potencial, bueno, pues encontramos aquí estoy poniendo los pasos, pero realmente lo que quiero ilustrar es cómo el lagrangiano ahora pues nos da dos términos y que realmente los podemos agrupar en esta cantidad, que si definimos ese nuevo tensor, en lugar del campo de F, ¿no? Definimos este nuevo tensor, entonces vamos a tener unas ecuaciones similares a las que tenemos en electrodinámica lineal, ¿no? Y eso lo tengo acá, creo. Entonces, fíjense, defino esta cantidad que está dada por, esta es la derivada del lagrangiano respecto de un invariante, esta es la derivada respecto del otro invariante, este es el dual, o el tensor electromagnético, y entonces esta nueva cantidad, pues puedo verla como el campo en un material, ¿sí? Donde el vector de desplazamiento pues está dado por una cierta relación con el campo, y bueno, pues en este caso van a ser relaciones no lineales, ¿no? En el caso pues normal, pues tendríamos una permitividad eléctrica y una permeabilidad magnética, y esta sería una especie de generalización, si la queremos ver así. Entonces ya, pero vean que de acá con esto yo ya obtengo unas ecuaciones para P, para el tensor P, de la misma forma que las ecuaciones normales que tenemos para Maxwell, ¿no? Con F acá.
Entonces, bueno, esta formalismo, digamos, cuando uno busca soluciones de estas ecuaciones, pues es útil porque esto más o menos conocemos varias soluciones o lo sabemos resolver. Y luego con estas ecuaciones que le llamamos de materiales o constitutivas o de estructura, encontramos los campos E y B. Bueno, aquí sería invertir esta, ¿no? Todo está bien definido. Entonces, digamos, para terminar esta parte, las ecuaciones de campos están producidas por el tensor P. Ese es el que ahora hace las veces de fuente. F está relacionado con P a través de estas ecuaciones. Y existe la inversa, la hubiera puesto. Ok, y la carga, bueno, la carga siente la fuerza o el efecto de los campos efectivos, ¿no? Entonces F los podemos ver como campos efectivos y P como la fuente ahora de la electrodinámica. Bueno, entonces ahora vamos a la situación de la propagación de la señal. Los frentes de onda que voy a estar llamando superficies características, pues nada más por costumbre, porque así pero quizá un frente de onda es más visual. Entonces, las superficies características van a ser los frentes de onda que propagan la señal, ¿no? Y entonces constituyen una discontinuidad del campo mediante el cual, bueno, el campo, la señal avanza. Entonces voy a fijarme en una superficie y en un plano, bueno, en una superficie donde es la coordenada así, es en 0, y si comparo cualquier cantidad, bueno, aquí va a ser los campos, más bien la derivada del campo, de un lado de la superficie, la comparo con el valor de la derivada del campo atrás, eso me va a dar entonces pues esa discontinuidad que es la señal que se está propagando. Bueno, entonces es lo que aquí tengo. Entonces, estos paréntesis cuadrados me indican que entonces estoy evaluando esta cantidad de esa forma, ¿sí? La estoy comparando de un lado de la superficie y lo que está delante y con lo que está atrás. Entonces, propongo, bueno, que sea discontinua en la segunda derivada del potencial electromagnético o equivalentemente discontinua en la primera derivada del tensor electromagnético, que bueno, realmente nos vamos a fijar en esto, ¿no? Entonces, siguiendo esta teoría de Hadamard, entonces puedo escribir esta discontinuidad de esta forma. Estos sí son los gradientes de esa superficie. Y entonces tengo esta expresión, son los gradientes o vectores normales a estas superficies características. Ok, nada más aquí puedo yo sustituir esto en la identidad de Jacobi y veo que todo es consistente, ¿no? Nada más se cancela todo cuando introduzco aquí la discontinuidad dada de esta forma. Entonces, todo es consistente, ¿no? El campo desde luego es continuo, pero la primera derivada no. Entonces, tomo las ecuaciones de campo, bueno, considero el caso sencillo en que no tengo corrientes y en que el lagrangiano de la electrodinámica no lineal, pues nada más depende de uno de los invariantes. Esto nada más para tener una versión sencilla y poder pues seguir las cuentas de cómo surge estos conos.
de luz. Entonces, aquí, bueno, esta ecuación, pues la puedo escribir de esta forma, recordando que P, el tensor P, estaba de esta forma, entonces tengo esta expresión, donde este es el invariante, y por lo tanto, la parcial del invariante, pues me da esto, sustituyo esto, y tengo ecuación, aquí sustituyo esto, está, tengo el 1/2, y esta es la segunda derivada del lagrangiano con respecto bueno, nada más estoy considerando uno de los invariantes, f, y esta es la primera derivada del lagrangiano con respecto a el invariante f. Bueno, ahora en esa ecuación introduzco pues el salto, la discontinuidad. Y al hacer eso, bueno, aparecen pues los gradientes o vectores normales a las superficies características, pues, aparecen. Y esta ecuación la puedo escribir como un operador que actúa sobre B, sobre este vector B. Le llamo Y a este operador. Y entonces tengo una ecuación de eigenvalores. Y entonces, pues estos eigenvalores me van a decir qué pasa con las superficies características. Bueno, entonces ese operador Y, aquí lo reescribo. Esta B, entonces vean que es un eigenvector con eigenvalor 0, de este operador Y, está entre llaves, y teta, bueno, es esta cantidad, aquí la defino. Ahora quiero saber cuáles son los eigenvalores de este operador. B igual al gradiente, pues lo puedo sustituir y ver que es 0, su eigenvalor es 0, y ese es un eigenvector. Pero bueno, esto no me va a dar mucha información sobre las superficies características. Entonces busco los otros eigenvalores y eigenvectores. Entonces, para tener un salto no trivial en la superficie característica, pues busco los otros eigenvalores y los voy a hacer 0. Y eso me va a dar, pues, cómo se propaga la superficie característica. Bueno, entonces aquí nada más busco las cantidades apropiadas que me hagan estos 0, ¿no? Entonces, este es el operador, se lo sustituyo. A ver, creo que aquí estaba la propiedad. Ajá. Sí, porque esto no lo dije, bueno. Vean que el gradiente contraído con esta cantidad, con teta, es 0. Entonces, por eso, cualquier múltiplo del gradiente, pues va a ser el vector con eigenvalor 0. Bueno, entonces, análogamente, pues puedo escoger cualquier vector ortogonal al gradiente y a teta, y es cosa nada más de sustituir acá y ver que efectivamente se cumple la ecuación. Bueno, el término que me sobra, pues lo paso del otro lado, y ese va a ser el eigenvalor, ¿no? A lo mejor es más fácil ver este caso. Cualquier vector proporcional a teta, aquí lo sustituyo, entonces al contraer, pues va aplicando la propiedad anterior, me va a dar 0, ¿no? Aquí no me da 0, pero vean que si lo aplico acá, teta,
por el gradiente, pues es 0 y este se hace 0. Y todo lo demás, pues lo paso del otro lado y lo veo como el eigenvalor. Ok, entonces ya tengo los 3 eigenvalores, bueno, 3, este y este, ¿no? Entonces, me interesan los que son 0. Entonces, pues los hago 0. Entonces, el primero es el del eigenvector proporcional al gradiente, y este es el del eigenvector proporcional al gradiente y a teta, y este es el eigenvalor del eigenvector proporcional a teta, ¿no? Entonces, los hago 0 y, bueno, aquí nada más escribo la ecuación característica del operador, ¿no? O ecuación de Hamilton-Cayley. Ok, entonces cuando pido que este eigenvalor sea 0, obtengo que los gradientes son 0, estos vectores normales a las superficies características son 0, es decir, son vectores nulos, ¿sí? Esto corresponde pues al cono de luz que conocemos, de direcciones nulas, el cono de Maxwell, y de hecho así le voy a llamar, ¿no? El cono de Maxwell. Estas son las normales a S, son direcciones nulas, lo llamo el cono de Maxwell. Las superficies características son las normales a estas direcciones. Bueno, ahora hago 0 el otro eigenvalor. Entonces vean que tengo esta ecuación. Bueno, nada más la reescribo para hacerla más manejable. Entonces vean que las direcciones normales a las superficies características ya no son nulas, ¿no? Porque las nulas son cuando este término no está, y estas son las direcciones nulas. Pero ahora vean que ya no son nulas. Si yo paso esto para acá, lo puedo ver como la norma de los vectores normales a las superficies características. Entonces ya no son nulas, ¿no? Van a ser o positivas o negativas, dependiendo del signo, bueno, de estas dos, ¿no? De esta forma cuadrática y de las derivadas de Lagrangiano, ¿no? Entonces, de eso van a depender la norma de los vectores normales a las superficies características. Entonces aquí nada más voy a hacer un poquito de álgebra para escribir esta ecuación de esta forma. Bueno, pero pues de hecho ya aquí la tengo, ¿no? Nada más le llamo K a los vectores normales, ¿no? Para no llamarles sí y dejar eso para los vectores nulos. Entonces, pues esta ecuación es esta, nada más divido entre LF y esta teta cuadrada. Aquí le cambio el orden. Este es un tensor antisimétrico, lo escribo de esta forma, ¿no? Aquí entonces, el tercer eigenvalor hecho 0 me da esta ecuación. Y entonces voy a ver cuál es el signo de este término para, particularmente de esta forma cuadrática, para ver cómo van a ser los vectores normales. Entonces, bueno, el tensor de campo electromagnético, pues se puede, que aquí lo escribo, bueno, es el campo eléctrico, componente X, Y, Z. Uy, aquí me equivoqué. Debe ser E2 y E3. Que resulta no ser ni simétrico ni antisimétrico, ¿no? Porque aquí le bajé un índice. Entonces, recuerden, si los dos índices son covariantes o contravariantes, es un tensor antisimétrico. Y aquí sí me equivoqué, aquí es E2 y E3. Bueno,
Entonces veo esta forma cuadrática que me aparece en la ecuación. Y veo qué pasa con esta, con f al cuadrado. Bueno, que sería elevar esto al cuadrado, multiplicar por la matriz correspondiente. Y lo puedo escribir el resultado en términos de los invariantes. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí si diagonalizo esta matriz, obtengo que tiene 4 eigenvalores diferentes dados de esta forma, ¿no? Por esta K menos, que viene a ser esto, menos F, menos la raíz, y K más, menos F más la raíz. Bueno, entonces, este se puede diagonalizar, pero la estructura más interesante viene con F cuadrada, ¿sí? Entonces, pero de todos modos esto está ligado con F cuadrada. Entonces, F cuadrada, yo lo obedece esta ecuación de manera idéntica, ¿no? Es nada más cosa de hacer las cuentas, donde este es uno de los invariantes, ¿no? G al cuadrado, que ya no debería tenerlo, pero digamos, y este es el otro, bueno, 2 veces F. Entonces vean que esta ecuación la puedo, pues, factorizar de esta forma. Aquí está F cuadrado al cuadrado, entonces la puedo escribir de esta forma. Y eso me dice qué pasa en el espacio vectorial asociado a F al cuadrado. Y pasa que yo lo puedo separar en 2 subespacios de dimensión 2, disjuntos, cada uno asociado, bueno, uno acá más y el otro acá menos, ¿sí? Entonces, F cuadrada, cuando F cuadrada es igual a K más, que aquí lo escribo explícitamente, entonces voy a tener un subespacio que le llamo X más, y en el otro caso, cuando este factor es 0, voy a tener el otro subespacio que le llamo X menos. ¿Sí? Entonces, estos subespacios son ortogonales. Y, ok, eso ahora lo ilustro con unas figuras. Bueno. Ahora, el subespacio X más, además, bueno, que viene a ser este, ¿verdad? Además, lo puedo factorizar de esta forma. Bueno, además se me olvidó decir una cosa. Entonces, fíjense que K menos es negativo. Y bueno, cuando sacamos la raíz de K menos, que recuerdan que está asociado a un eigenvalor, entonces esos eigenvalores van a ser puramente imaginarios. Y los otros, pues, van a ser reales. K más va a ser o 0 o positivo. Bueno, si G es 0, pues es 0. Y si G es diferente de 0, jamás es positivo. Entonces, este subespacio lo puedo además todavía factorizar de esta forma y encontrar los eigenvalores de F al cuadrado en ese subespacio, ¿no? Entonces, esos son, les llamo A y B, ¿no? Asociados uno a un eigenvalor y el otro al otro, ¿no? Uno a K más y otro a menos raíz de K más. Ok, como K más es real, bueno, esta raíz es real, A y B también son reales, y puedo comprobar que además son nulos. Sí, si contraigo esto con estos vectores A y B, como esto es antisimétrico, la contracción va a ser simétrica, entonces son además nulos. Entonces este A y B que generan
el subespacio X más son vectores nulos. Pero bueno, en X más pues habita cualquier vector que sea una combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, en particular, puedo suponer que son vectores temporaloides. O sea, cualquier combinación de A a B me va a dar vectores pues dentro del cono de luz, porque si estos son nulos, pues tengo estos vectores dentro del cono de luz. Entonces puedo suponer esto, ¿no? Que A y B están dentro del cono del futuro. A y B generan X más. Y X menos es ortogonal a X más. Entonces, como X más es el cono y los eventos temporaloides, o bueno, los vectores temporaloides, pues, entonces X menos, al ser ortogonal, pues va a ser un espacio espacialoide. Es decir, todos los vectores en X menos, su norma va a ser menor que 0. Bueno, entonces, aquí sí los dibujos, bueno, a ver si aclaran o les dan una visión de esto, ¿no? Entonces, o los dejan peor, pero a ver. Entonces, vean, A y B son dos vectores nulos. Aquí no los puse sobre. Este sería el cono de Maxwell, ¿sí? Bueno, entonces imagínense, ¿no? Aquí lo botamos. Y A y B están sobre ese cono, porque son vectores nulos. X más es cualquier vector dentro del cono, bueno, sobre el cono. Lo formo con una combinación lineal de A, aquí le puse A, alfa A más beta B. Es el cualquier vector en X más. Le llamo K más. Ahora aquí lo tengo. Entonces vean, aquí por ejemplo, este es 1, ¿no? El vector en todo el espacio, pues va a ser una suma de un vector en X más y un vector en X menos, porque son ortogonales, entonces tiene esta forma. Bueno, y regresando a la forma cuadrática esta, pero ahora escribo K como un vector en K más y otro en K menos, pues hago aquí las cuentas. Estos son vectores de F cuadrada. Entonces hago las cuentas nada más y tengo esto. ¿Sí? Entonces, este es positivo, este es positivo, este es negativo y este es negativo. Entonces, esto siempre va a ser positivo o 0, esta forma cuadrática. Entonces recuerden que era lo que teníamos en la ecuación que me define las normales a las superficies características. Entonces tengo que esto va a ser siempre positivo o 0. Y entonces lo que me define la norma de los vectores normales a las características, pues va a ser el signo de LFF entre LF. Es decir, pues depende de la forma que tenga el lagrangiano de mi teoría. Es esto, ¿no? La estructura de la superficie, bueno, depende del signo de esto. Y entonces vemos, o sea, si el signo de LFF entre LF es positivo, bueno, esto lo paso para acá y tengo que la norma es positiva, y entonces K está dentro del cono de Maxwell. Y al revés, si este es negativo, pues todo esto es positivo, lo paso para allá. Y entonces la norma de K es negativa y está fuera del cono de Maxwell. Eso aquí, bueno, hice unos dibujitos. La verdad es que, perdonen, pero intenté hacer otras cosas, pero no tuve mucho tiempo, ni mucha paciencia, quizá. Entonces dije, pues mejor a mano y ya.
Entonces, vean, es lo que les decía. Caso 1. Si este es menor que 0, entonces todo esto es positivo y K queda fuera del cono de Maxwell. Entonces aquí estoy haciendo una ilustración. Este sería el K más el K menos, que está en el espacio ortogonal X menos. Y entonces, pues la suma está fuera del cono. Y entonces, ese es el primer caso, es lo que digo acá. Y el otro, pues, al revés, ¿no? El F es mayor que 0, y entonces la norma es positiva, y K queda dentro del cono de Maxwell. Y aquí, bueno, igualmente, la ilustración. Entonces ahora vamos a ver cómo están los conos. El cono de las normales, bueno, este rojo es el cono de Maxwell. Sí, ¿no? Vean, es pendiente 45 grados, ¿no? Entonces, para las K que están fuera del cono de Maxwell, pues yo tengo este otro cono externo al cono de Maxwell, y este es el cono de las normales a las superficies características. Entonces, si quiero pensar en un cono de las superficies características, pues va a ser el normal a este cono azul. Entonces, aquí puse para visualizar un poquito, ¿no? No está perfecto, pero esto trata de ser perpendicular a esta línea, y este trata de ser perpendicular a esta. Entonces vean que si el cono de las normales está fuera del cono de Maxwell, el cono de las señales va a quedar dentro. Aquí. Entonces, estas señales se van a propagar a velocidad menor que la de la luz, que la del cono de Maxwell. Bueno, aquí nomás digo esto, ¿no? Si las normales están a un ángulo de 45 menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Menor de 45 grados, pues el frente de onda de las señales está a un ángulo mayor que ¿no? Que el de Maxwell. Pues en Maxwell ambos conos coinciden, ¿no? El de las normales y el de las señales. Pero en este caso no es así. Y bueno, esto es lo que ilustro aquí. Entonces, los dos casos que vimos. El caso en que esta cociente es menor que 0, pues es el caso en que las normales están fuera del cono. Aquí está A y B, que generan el subespacio X más. Y entonces las señales, aquí lo estoy ilustrando con este conito rosa, las señales van a estar dentro del cono de luz y van a ser los casos en que la señal se propaga a velocidad menor que la de la luz. Y el otro caso, cuando las normales están dentro del cono de Maxwell, que son los casos en que K es temporaloide, K que es la suma de K más K menos, entonces resulta que queda dentro del cono de luz. Entonces las señales van a quedar fuera. Y esas señales pues se propagarían en principio a mayor velocidad que la de la luz. Entonces, esencialmente, esto es lo que les quería yo pues ilustrar con un ejemplo sencillo, digo yo. Entonces, bueno, llegamos a unas conclusiones. Analicé las superficies características de un lagrangiano que depende de F, y la estructura algebraica de F, no el invariante, sino el tensor de campo electromagnético, me da la forma que tienen los conos, tanto los normales a las superficies características, como pues sus normales, que son propiamente los frentes de onda. Bueno, aquí nada más puse unas
referencias donde hay algunas derivaciones de esto, ¿no? Diferentes, y aquí creo que considera el caso de lagrangiano dependiendo de ambos invariantes. En este, por ejemplo, hace un análisis del tensor de campo, del tensor de energía-momento de una electrodinámica no lineal, y hay una clasificación en base a las propiedades algebraicas de ese tensor. Bueno, entonces, pues eso es. Y bueno, nada más les voy a comentar un poco, porque en este caso pues vimos el lagrangiano sin acoplarlo con la relatividad general, es decir, en un espacio plano, pero lo podemos acoplar con la relatividad general, y pues obtenemos, bueno, las ecuaciones de Einstein con materia, corresponde a este lagrangiano, esa materia, bueno, o sea, un tensor de energía-momento, es la parcial de este con respecto a los campos. Y entonces uno puede buscar soluciones, y hay soluciones, de hecho, que tienen horizontes, que son estos black holes, y entonces pues ahí se pueden analizar la propagación de señales en ese sistema físico. Algo de eso he hecho. Y entonces las geodésicas de la luz no van a ser las geodésicas nulas, o bueno, pueden ser, pero aparte va a haber la luz se puede en ese caso propagar de una forma como en vacío, y otra parte de la señal se propaga con velocidad diferente, ¿no? Lo que llamamos birefringencia. Entonces, aquí les voy a ilustrar, si analizo una partícula de prueba en un black hole, por ejemplo, puedo llegar a una ecuación de esta forma, ¿no? En un problema muy parecido a un problema de fuerzas centrales, para un black hole esféricamente simétrico, cargado. Pues bueno, tienes que estar cargado porque pues quiero que tenga lo de la electrodinámica no lineal, ¿no? Entonces, este es el potencial efectivo, que observaría esa partícula de prueba. Bueno, partícula de prueba sin masa, ¿no? Sin masa. Entonces, aquí vean, esto que llamo Rm, pues es la solución de Maxwell, y vean que los potenciales que siente esa partícula sin masa son diferentes. Esta es la partícula sin masa, aquí en Euler-Heisenberg, y vean que el potencial pues es menor, pero los fotones, digamos, son las partículas sin masa, pero que están viendo este ambiente donde hay polarización del vacío. Esos van a ver otro potencial. Vean que es este. Entonces, en ese caso podemos diferenciar una partícula sin masa y un fotón, ¿no? Va a ser diferente su comportamiento. Entonces, esta es una partícula sin masa simplemente, y este sería el fotón, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si me fijo en las órbitas circulares inestables que estarían asociadas a los máximos, pues van a ser diferentes, ¿no? Van a tener un radio diferente. Y en principio esas órbitas circulares están asociadas a la sombra que se observa de los agujeros negros. ¿Sí? O sea, la sombra no está dada por este radio, sino por el parámetro de impacto asociado
a la partícula que llega a este máximo, pero entonces vean que sí va a haber una diferencia, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que he hecho en algunos análisis. Y bueno, nada más para comentarles un poco de lo que hago en Black Holes. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Paula, por la interesante conferencia. No me tardé, les prometí. Gracias por esto. Tenemos tiempo por algunas preguntas, algunos comentarios. Sebastián. Quería preguntar el caso de en el caso de esta cuando hiciste la analogía con el caso material, una cosa que podemos tener es un muón cuando la luz en una metal que va a ser cosas diferentes. Pero en este caso, cuando calculas con los blancos, porque cambiaste entonces el tamaño, el ángulo de todo, cambias la relación de una manera masa y entonces el límite del dato por los fotones. Pero también se cambia de la misma manera por una partícula tipo un muón, es decir, esperas una mano. Y podrías permitir un efecto Cherenkov alrededor de la superficie del dato, porque un muón tiene el derecho de todavía ir más rápido que eso, o también un muón está directamente afectado de la misma manera que el fotón y tiene que ser adentro de la misma esfera. A ver, ¿cómo es el efecto Cherenkov? ¿Ves? La partícula entra en un medio moviéndose más rápido que la luz en ese medio. Ajá. No puede ocurrir porque aquí la luz, pues es lo que se mueve más rápido. Entonces, no, me parece que no tendríamos ese análogo porque supongo que este es un material, ¿no? Entonces, pues la luz es lo que se propaga más rápido. No va a haber una partícula que se propague más rápido que la luz. O, bueno, si lo hubiera, pues habría un efecto Cherenkov, pero yo te diría que no, porque... O bueno, quizá habría que estudiar, porque en este caso el material estaría dado por la polarización del vacío. Entonces, el efecto Cherenkov pues no se da con cualquier material, no utiliza un material. A lo menos lo que podríamos tener un efecto Cherenkov es una partícula muy cargada, que entonces no le importa tanto, pero que podría entonces viajar más rápido que el velocidad de la luz localmente, pero sin provocar. No. Estos conos se dan para la luz. Las partículas sin masa, pero que no son luz, se mueven a la velocidad de la luz de Maxwell. Sí, o sea, es, por ejemplo, aquí en este, ¿no? Aquí serían estas, ¿no? Entonces tendríamos un límite un poquito. ¿Y qué pasaría entonces en el caso de la radiación de óptimo? Y tenemos dos tamaños ligeramente distintos de partículas ligeras. ¿Qué pasaría con radiación de Hawking? Bueno, la verdad no sé, habría que hacer el análisis de un black hole de estos con un campo escalar y ver. La radiación supongo que se daría igualmente. Que afecte al campo escalar que produce esa radiación, pues depende si lo acoplas o no
Si es massless, pues te daría probablemente la radiación usual. Pues no sé qué se ha hecho de radiación de Hawking en black hole cargado. No he estudiado eso. ¿Hay otra pregunta? No creo entender el límite de campos bajos para la electrodinámica no lineal. El parámetro que importa es LWF entre LF. LWF es 1 o 1 medio. Y LF es de orden F. Entonces, este parámetro es gigante en el límite de campos débiles. Es algo que no entiendo. Pero, bueno, es que ya esto lo estoy considerando, digamos, que estas electrodinámicas, pues ya no están en el límite de campos débiles, ¿no? Sino precisamente este efecto es cuando tengo campos intensos. Ahora, digamos... Mi pregunta es cómo cuadra para la luz que viene de aquí, digamos. ¿Por qué esta luz no está afectada por estos efectos? Porque no hay campos electromagnéticos tan intensos. Sí, pero LFF entre LF es grande. De algún modo es lo que no entiendo, o estoy equivocado. LFF entre LF es grande. ¿Para qué campos? ¿En general para este? Para estos. Para estos LFF es 0. Porque estos campos se rigen por electrodinámica de Maxwell. Entonces, electrodinámica de Maxwell, el lagrangiano es proporcional a F. Cuadrado. Bueno, probablemente haya un error de notación, ¿no? Yo aquí lo que estoy llamando F Okay. es E cuadrada menos B cuadrada. F es F cuadrada, eso fue perdón. Sí. Y bueno, cualquier electrodinámica que uno proponga, pues cuando aquí desarrollo y F es pequeño comparado con el parámetro de la teoría, pues debo regresar a una proporción de esta forma, ¿no? Entonces, en Maxwell, LFF es 0 y tenemos el cono normal y las señales perpendiculares normales. Ya, y LFF entre LF es proporcional a F y todo lo que. Si tomo L igual a F cuadrado. Sí, en Maxwell sí. LFF es 0. Ya, perdón, sí. Gracias. Este tipo de fenómenos se podrían buscar a través, por ejemplo, de la imagen de agujero negro si este fuera cargado y si se pudiera observar polarización. En principio sí. ¿De qué orden sería comparado, por ejemplo, con las observaciones actuales de polarización? Pues yo creo que en este momento no es posible diferenciar, ¿no? Para la ¿cómo le llaman? La sensibilidad. La sensibilidad sí. En este momento no creo que se pueda observar una diferencia. Y aparte de este tipo de fenómenos, ¿hay otros? Por ejemplo, de gamma ray bursts o galaxias o algún otro tipo de fenómenos. Como no donde se puedan observar estos fenómenos en el universo. En el universo. De agujeros negros. Pues yo pienso que, aparte de agujeros negros, es que tenemos aparte de agujeros negros. Lo que pasa es que en agujeros negros podríamos tener la situación de campos por ejemplo, magnéticos, ¿no? Muy intensos. En una gravastar o en... Y fuera de eso, pues no creo que tengamos campos de esa intensidad, ¿no?
pues por todos los demás son, vaya, todas las observaciones pues son campos que se rigen por Maxwell. Tengo una duda, no entiendo bien cómo podría afectar lo que pasa dentro del agujero negro a la imagen del disco. Yo espero como hacer una oración a la salida de la luz, pero no veo cómo podría afectar directamente la forma de la imagen. Oh, a ver si te di la pregunta. ¿Cómo podría afectar la imagen del disco? Una polarización, porque la polarización haría que sea afectado de la información que viene de dentro. No entiendo que la forma del límite del algo negro está bien por lo que pasa dentro. La polarización que nos viene de la luz exterior no sería afectada. A ver si te di la pregunta. A ver, pues déjame irme aquí al final. Ok, aquí, bueno, yo vi un ejemplo muy sencillo. Pero, por ejemplo, en Euler-Heisenberg surgen dos conos diferentes del cono de Maxwell. Entonces vas a tener, haz de cuenta, vas a tener dos de estos potenciales, ¿no? Uno para un tipo de polarización y otro para otra. Entonces, en principio, la sombra que genere uno va a ser diferente de la de otra. Ahora, si tú llegas a observar algo, pues será la externa, ¿no? La masa externa. Entonces, es difícil. ¿Y cómo la diferencia de la otra masa? No. Porque esa cosa es que entiendo lo que dices, pero tienes siempre la masa que está en el medio de modificas la masa, tú vas solamente ajustando también. Sí, no creo que pudieras observar más que la base, la mayor, ¿no? La mayor sombra, por ejemplo, que correspondería a una de las polarizaciones. Creo. Ok, tenemos minutos. Yo tengo una pregunta más. Estas magnitudes de los campos electromagnéticos están experimentalmente confirmados, se han medido cerca de agujeros negros cargados. Este orden B, creo que dijiste en principio 10 a la 16 Tesla. Pues creo que hay, bueno, ahora no sabemos, hay bastante 10 a la 12 Tesla, ¿no? 10 a la 9 Tesla. No, la verdad. ¿No? No. Me parece que hay estrellas magnéticas o algo así. O digo, bueno, black holes o objetos muy compactos con campos cercanos, pero no de este orden. Okay. Son como de, creo que 10 a la 9, algo así. Por ahí trabajo. Estrellas de neutrones o cosas de esas. Pero no llegaste a esta magnitud. De todas las formas son magnitudes muy interesantes. Sí. Y de todos modos, bueno, aquí les menciono un efecto, pero hay varios efectos de la electrodinámica no lineal que sí se han observado. ¿Cómo cuál? Deja ver, tendría que... Bueno, es que mi pregunta va relacionada a eso. O sea, si no se han observado, ¿cómo podemos checar la teoría? ¿Cómo podemos? O sea, dices una electrodinámica no lineal. Pues déjame ver si encuentro. Porque eso lo tengo que escribir en las introducciones de mis artículos. Y déjame ver, a ver, aquí tengo uno. No. No, aquí está este. Aquí en la introducción yo debo de poner sorpresa. Entonces, vamos a ver.
Dice, efforts are currently in progress for measuring some nonlinear electromagnetic effects. Light by light can be studied using heavy ionic collisions. The electromagnetic field strength produced, for example, for a núcleo de choque de haces de núcleos de plomo, son del orden de 10 a la 25 volts por metro. Otros experimentos incluyen el photon splitting y electromagnetic fields. Sí, hay el vacuum pre-production parece que no se ha observado, ¿no? Porque todavía no hay láseres de esa intensidad. Pero hay varios efectos que sí se han observado, ¿no? De electrodinámica no lineal. Bueno, y no usa, vamos, las predicciones pues son, porque esta teoría de Euler-Heisenberg es QED a primer orden, a un loop. Entonces tiene que coincidir con los efectos de QED, ¿no? Ok, pues es lo que te puedo decir. Aquí hicieron, por ejemplo, aquí tengo una teorética. Por ejemplo, supusieron un campo de Boringfeld y un interferómetro y ver si eso se podía observar, la diferencia. Pero al momento no hay láseres que alcancen esa intensidad. Es lo que puedo decir. Muy bien. ¿Tenemos otras preguntas, comentarios? Sí, eso no es el caso. Otra vez, Nora. Muchas gracias. Interesante. Si entiendo bien, vamos a tener un pequeño coffee break afuera.